Era un caluroso día de verano en Buenos Aires. Franco se encontraba desayunando en su departamento silencioso. Él siempre había sido un hombre de pocas palabras al que le gustaba seguir una rutina estricta. Luego de desayunar, a las 8, se cepillaba los dientes meticulosamente y terminaba a las 8:10. A las 8:12, subía hasta su habitación para ponerse su camisa preferida de color azul, un jean negro, medias grises y zapatillas deportivas color blanco. Al salir de su casa a las 8:20, sacó un cigarrillo de su bolsillo trasero y se dirigió al doctor para obtener un resultado de sus chequeos anuales a las 8:50. Al escuchar su nombre, entra en el consultorio del doctor. Este le dice que debe dejar de fumar, puesto que esta acción obsesiva de fumar una caja por día le estaba causando unas manchas notorias, que podían verse en las radiografías, en los pulmones y el cerebro. Franco hizo caso omiso a las indicaciones del doctor y se volvió a dirigir hacia su casa a las 9:40. Cuando abrió la puerta de su casa, decidió recostarse en el sillón de la sala. Mientras miraba la televisión, se le empezaron a cerrar los ojos lentamente hasta que se quedó dormido. Él se sentía atrapado en un sueño profundo del cual no podía escapar. En su cabeza resonaban voces fuertes, pero él no podía distinguir lo que decían. Hasta que, hacia el final del sueño, escuchó claramente que una de las voces le decía: «Las manchas internas no se borran». Franco se despertó sobresaltado, transpirado y agitado, pero, a pesar de su preocupación y malestar, no podía moverse. Se encontraba pegado al sillón, entumecido, paralizado, como si el interior de su cuerpo lo estuviera alando hacia abajo. Se sentía ahogado por un peso enorme que se encontraba situado en su pecho. Esto duró unos segundos, pero Franco pensaba que habían pasado varios minutos. En el momento en el que se pudo mover, se sentó rápidamente y se quedó callado por un largo tiempo, como si estuviese en shock. Estaba intentando comprender lo que había sucedido. ¿Por qué le ocurría esto ahora? Para poder despejar su mente, Franco decidió tomar una ducha fría para bajar la temperatura elevada de su cuerpo. Subió las escaleras, seleccionó un short azul, una remera celeste sin mangas y unas pantuflas negras. Mientras se duchaba, cerró los ojos por un leve momento, que le bastó para recordar los horribles sucesos que habían ocurrido hace apenas unos minutos. Cada vez que los cerraba, volvía a escuchar esas siniestras voces que intentaban atormentarlo. Cuando abrió sus ojos, pudo jurar que por un milisegundo vio que de su pecho salía una mano pequeña que intentaba llegar a su rostro. Obligado por el terror, debió salir de la ducha antes de lo acostumbrado. Franco se percató de esto. Toda su rutina sería alterada por estos entes inexplicables que lo consumían física y psíquicamente. Franco se vistió y fue corriendo al médico, en busca de respuestas que calmaran su inmensa inquietud y preocupación. Fue directamente hacia el consultorio y le preguntó al doctor: «¿Qué es lo que me sucede? Explíquemelo ahora mismo». El doctor se encontraba confundido, así que Franco debió calmarse y explicarle todo lo ocurrido. El doctor le dijo que no se preocupe, que se encontraba en buen estado, pero que le iba a recetar unos medicamentos para relajarse. Franco no lograba comprender lo ocurrido. Solo salió del consultorio y tiró la receta a la basura. Caminó en silencio por un largo tiempo. De pronto, las voces comenzaron a sonar nuevamente, pero esta vez con mayor intensidad. Estas le decían: «Nunca nos alejaremos, estamos dentro de ti». Así Franco corrió y corrió hasta llegar a su casa. Fue directamente a la ducha y, decidido, comenzó a refregarse fuertemente con la esponja para acabar con esas manchas internas que lo habitaban. Su cuerpo se estaba poniendo rojizo, se le empezó a irritar la piel, las voces se reían estruendosamente. Franco se irritaba y se desesperaba. Comenzó a lastimarse gravemente hasta el punto en el que su cuerpo empezó a sangrar. El parque del abandono. Íbamos al parque porque era nuestro lugar. Nos encantaba escuchar los pájaros cantar y sentir la brisa en nuestras caras.
William era la persona que me hacía ver la realidad como era, me abría los ojos y me daban ganas de vivir. Hacía más de 20 años que mi familia se había alejado de mí y no tenía a alguien cerca. Dijeron que tenían que mudarse por cosas de trabajo y nunca más los volví a ver. En fin, amo el parque, amo a William. Siempre lleva puesta una campera negra con capucha y deja que se vean sus rulos rubios. Todos los días me levantaba a las 7 a.m., me vestía, saludaba a mi gato y salía para el parque. El parque estaba a 15 cuadras de distancia y en ese camino siempre imaginaba la vida hermosa que podría tener con William. Me acercaste a verlo y más fuerte latía mi corazón. Él siempre llegaba 20 minutos después que yo, supongo que porque iba más lejos. Lo importante era que iba y me hacía sentir viva. Frecuentemente nos sentábamos en el mismo banco que miraba hacia el lago y siempre al lado había una anciana que nos observaba con cara desconcertada. Seguramente es porque es muy lindo, que nadie le puede sacar los ojos de encima. A mí me pasa. Los días de lluvia íbamos igual al parque. No había ni un solo día que no nos viéramos. Lo único malo de William es que era un hombre de pocas palabras. La mayor parte del tiempo se quedaba mirando el lago y a mí me encantaba mirarlo. Me enamoraba cada vez más. Podríamos decir que estoy enamorada de William y que me casaría con él. Pero no sé si él haría lo mismo. Hoy llueve, pero igual voy al parque. Hace mucho frío. Allá en el parque me siento en el banco frente al lago y empiezo a contar los minutos. Al lado mío estaba la anciana de siempre, pero hoy se la notaba triste. Pasaron 23 minutos y no veía a William. Vuelvo a mirar hacia donde estaba la anciana y veo que estaba él. Fui corriendo a abrazarlo y me senté a su lado mientras veíamos cómo la lluvia empezaba a parar. Le dije a William que quería comer un chupetín, entonces fui al kiosco a comprarlo. Cuando miré hacia el banco del kiosco que quedaban a unos metros, no lo vi más. Entonces le pregunté al kiosquero si había visto un chico con campera negra y capucha. El señor me contestó que nunca había visto un chico así. Salí corriendo con lágrimas en los ojos y nunca más volví al parque. Todo comenzó cuando observé algo extraño. Estaba enfrente mío flotando. No estaba en el espacio. Entonces me pregunté, ¿qué está sucediéndome y por qué? Pude echar un vistazo hacia abajo y hacia los costados, y pude ver que tanto como el suelo como los lados se movían de una manera muy extraña, pero pude percatarme que no solo era yo, él también estaba flotando, de una manera igual de extraña que la mía. Se podía apreciar que estábamos a una distancia regular uno del otro, a lo que luego de asimilar lo que estaba sucediendo, le pregunto, ¿por qué me estaba sucediendo esto? Él me respondió, diciendo que no sabía nada y que le parecía muy entretenido. Luego de oír esa respuesta, estuve pensando un buen rato que nunca había vivido algo similar. Entonces, estaba en shock, pero decidí tomar coraje, y fuerte le grité, me voy a quedar atrapada para siempre. A lo que él, con una pequeña mueca, me respondió que me encargara de hacer aparecernos en una isla. En respuesta, le vuelvo a gritar, y le pregunto, ¿cómo lo hago? Él respondió con un largo suspiro y con un tono de voz bajo. Es tan fácil como cerrar los ojos y poner la mente en blanco. Decidí hacerle caso y con total tranquilidad cerré los ojos, y lo hice. Luego de estar varios minutos concentrándome, decidí abrirlos, pero nada había cambiado. Le propuse que me ayudara y que lo intente conmigo. Pude ver cómo cerraba los ojos y con un suave suspiro, al cabo de unos segundos, pude observar un ambiente que era donde solo se respiraba aire puro. Se oía cantar a unos pájaros. Acudo a explicarle que estábamos en un sueño y que estuvo engañándome todo este tiempo. Luego de lo sucedido, él comenzó a ponerse más transparente y en una voz rasgada intentó decirme algo, pero no pude llegar a oírlo debido a que todo el entorno se fue aclarando con rapidez, al punto de quedar todo a mi alrededor de un color blanco opaco y él desintegrado. Pero pude observar una puerta de un color dorado resplandeciente. Me encaminé a abrirla y a examinar qué había adentro. Pude encontrar una escalera en forma de caracol que me conducía a un segundo piso. Al cabo de unos segundos volví a la conciencia. Me encontré sorprendida al recordar todo lo que me había sucedido. Entonces me pregunté, ¿lo habré vivido realmente? 52 flores nuevas. La semana pasada decoré mi cocina y comedor. Pinté las paredes de un color rosa intenso y remodelamos las mesas y sillas para que hagan juego con las paredes. La habitación de mis hijas las pinté de un color verde claro con detalles en blanco. Cada una tiene un cubrecamas blanco de algodón y mesitas de luz color café. Llegué 15 minutos tarde al turno de la obstetra. Fue un control de rutina.
Pía está sana con 26 semanas de gestación. Me informan que el embarazo se está desarrollando correctamente y que esta semana es fundamental para el desarrollo de sus pulmoncitos. Mi panza está cada vez más grande, igual de grande que el dolor de mi espalda. Lisa y Ana se despiertan a las 8:30, juegan con sus Barbies hasta que les sirvo su desayuno. Y luego entran a la colonia de verano. Mañana, lunes 22 de febrero, las niñas tienen una competencia de danza en el Teatro Astral de Capital. Vamos en la camioneta por el tráfico de hora pico. Eran las 6:20 cuando nos despertamos. Les hice su desayuno favorito, una chocolatada con Oreos. Nos cambiamos y nos aseguramos de llevar todo lo necesario. Muchos brillos y buena energía. No nos paró el primer colectivo y no pudimos subirnos al tren del horario que teníamos planeado. Pero no importaba porque todo era perfecto. Los nervios de las nenas en su primera competencia, los vestuarios, las coreos que se sabían de memoria, Pía que se movía dentro mío, el peinado que les había hecho, el maquillaje y las sonrisas de felicidad de las tres. Sin antes haberlo imaginado, eran las 8:35 cuando las risas se transformaron en llanto. Y la música de los vendedores de CD que se escuchaban por los pasillos del vagón se convirtieron en gritos de auxilio. Un viaje a la India. Empecé un viaje y llegué a un sitio muy particular. Allí conocí a las princesas de la India. La cultura hindú es una de las más antiguas que existen. Durante siglos fueron pasando en el trono una infinidad de reyes y reinas que gobernaron el país. Las ciudades más importantes fueron construidas a orillas del río Indo. Al frente de cada una de ellas había un rey o rajá, algunos de los cuales llegaron a ser muy poderosos, convirtiéndose posteriormente a maharajás. La familia real habitaba grandes y brillantes palacios. Eran recintos con numerosos patios rodeados de habitaciones, cuyas entradas en forma de arco parecían agrandarse o achicarse de acuerdo a la persona que pasaba a través de ellas, las cuales conducían a enormes galerías. Las paredes eran de mármol, generalmente de colores claros. Los aposentos de las princesas estaban llenos de joyas lujosas y de ropas en las que abundaban los hilos de oro y los bordados con incrustaciones de espejitos. Se dice que si alguien ajeno a ellas entraba en sus aposentos, automáticamente desaparecía todo, quedando una habitación vacía. Pude observar que la vida en el palacio no siempre era muy divertida, en especial para las princesas. Ellas, en realidad, no tenían demasiado tiempo para aburrirse, pues la gran mayoría aprendía a danzar, a pintar y a escribir poesías. El único arte que les estaba prohibido era la lucha. Las luchadoras eran muy mal vistas, a tal extremo que si participaban o presenciaban algún conflicto, su testimonio no era válido ante un juez. La princesa Betania estaba muy interesada por la lucha, debido a que ella quería valerse por sí misma, sin tener que recurrir a guardaespaldas para ir a todos lados y que la protejan. Debido a esto, decide tomar clases de lucha a escondidas con el profesor Rababá, que era muy discreto y reservado. Ella tomaba sus clases todos los lunes por la noche y un día volvió de las mismas. Presencia un robo hacia una mujer, en el cual intervino para ayudarla. Las autoridades se enteraron de lo ocurrido y al momento de juzgar al ladrón, Betania se ofreció para dar su testimonio de lo que sucedió, pero el juez le dijo que este no era válido por ser una mujer luchadora y entonces no la escucharon. Decidieron apresarla por haber incumplido las reglas. Ella, muy desahuciada, triste, sin saber qué hacer, llora desconsoladamente, hasta que cae en un sueño profundo. Luego de unas horas, puede vislumbrar que la reja de su celda está abierta.
Ante esto, actúa de forma sorpresiva, inesperada para ella, porque no entiende qué sucedió. Decide escaparse sigilosamente y al dar 3 pasos cae en un pozo que la conduce a un lugar en donde hay muchos clones de ella que están en posición de lucha. Ante esto, Betania decide luchar contra estas figuras que le son idénticas y a medida que las ataca estallan en pedazos. Cuando golpea a la última que queda en pie, despierta del sueño profundo, encontrándose en la celda de la prisión donde había sido encerrada, pero presentando extraños cortes en sus pies descalzos y en sus puños, similares a los que produce un vidrio, sin poder dar explicación a los mismos, como tampoco a la escena vivida en la lucha con sus clones. Comprende que ha estado golpeando espejos que reflejaban la imagen de sí misma en posición de lucha, pero si esto fue solo un sueño, ¿por qué presenta cortes en sus manos y en sus pies? El niño y el pozo. Un pueblo llamado Los Rosales, debido a la mala administración de los recursos por parte del gobierno, tenía demasiadas carencias. Les hacía falta prácticamente de todo, desde caminos pavimentados hasta servicios básicos tales como la luz y el agua. Por esa razón, todas las mañanas doña Alfonsina tenía que recorrer una distancia de aproximadamente 3 kilómetros para poder llegar al río y así llenar un gran recipiente de madera con agua. Desafortunadamente, un día Alfonsina enfermó gravemente y no le quedó más remedio que mandar a su hijo, Benito, a realizar esta labor que ella hacía a diario. Hacia 2 semanas atrás, Benito ya había cumplido los 14 años de edad, por lo que a primera vista parecía que no era una tarea muy difícil la que su madre le solicitaba. Sin embargo, había un grave problema. Desde su nacimiento tenía serias dificultades para caminar, hecho que ocasionaba un contratiempo. Pese a todo, Benito estaba decidido a llevar a cabo esa encomienda. A la mañana siguiente, su madre lo despertó a las 7 a.m., se cambió, se lavó la cara y los dientes y luego fue a la cocina para desayunar lo que su madre le había preparado. Ella siempre le hacía unas ricas tostadas acompañadas con una chocolatada. Luego de desayunar, doña Alfonsina le dijo que ya era hora de que se fuera. Entonces Benito tomó el balde y lo ató a su espalda, tomó 2 varas y las usó como muletas. Él estaba muy consciente de la situación y sabía que quizás le llevaría varias horas llegar hasta la orilla del río. Habiendo transcurrido cerca de 40 minutos, el adolescente apenas había avanzado medio kilómetro. Por otra parte, el sol caía fuertemente sobre su cabeza, lo que hacía que las gotas de sudor le cayeran en los ojos y le impidieran ver con claridad. Se detuvo a descansar un momento a la orilla del río, para limpiarse su rostro con su playera, cuando repentinamente una de sus rodillas se dobló tirándolo al suelo de manera estrepitosa. Quiso levantarse, pero lo único que hacía en cada uno de sus intentos era volverse a caer hasta que rodó colina abajo y lo detuvo un árbol. Benito se sostuvo del tronco y por fin pudo ponerse de pie. Espontáneamente el chico comenzó a escuchar la voz de su madre que le pedía auxilio. Desesperadamente. Dicha voz provenía de un lugar no muy lejano a donde él se hallaba. El adolescente fue avanzando al sitio donde se escuchaba la voz. Cuando estaba próximo a llegar, las palabras cesaron de un modo intempestivo y un objeto brillante apareció frente a él. Era un pozo rebosante de agua. Era el agua más brillante y cristalina que había visto en su vida. Tomó la soga para poder atarla a su balde. Por un descuido, Benito soltó su balde y este, que estaba encima del borde del pozo, se cayó y fue a dar al fondo del pozo. «Tengo que sacarla», pensó. Como vio que el agua llenaba más de la mitad del pozo, imaginó que lo más sencillo sería meterse al pozo y sacar el balde de madera. Así lo hizo, y fue entonces cuando un grito de terror retumbó en las paredes oscuras y frías de piedra. Un campesino que pasaba por ahí vio los palos de madera que se encontraban junto al viejo pozo.
el cual había estado seco e inhabilitado por más de 50 años. Al asomarse no observó nada. ¿De quién serán estos palos de madera?, pensó.